Bienvenido. Así como viste en el título, en el video de hoy vamos a aprender a hacer un input inteligente que entienda qué tipo de datos le estás enviando y en función a eso formatee o valide la información dentro del input. Pasando el ejemplo, sería algo así. Tenemos name, que recibe un nombre y le pone mayúscula al principio. Tenemos apellido, que hace lo mismo. Tenemos email, que en tiempo real valida si lo que estás dándole corresponde con el formato de un mail. Y contraseña, que te trae esto y valida si hay mínimo 6 caracteres, al menos una mayúscula, al menos un número. Vemos que me está faltando la mayúscula. Vamos a ver qué tenemos y ponemos la mayúscula. Ahora sí es correcto, ya es válido y podrías enviar el formulario. El botón de la máscara también lo vamos a incluir, así que quédate hasta el final y comencemos con esto. Entrando en materia, podemos ver que tenemos el visual prácticamente vacío. Nada más dejé un organismo, que es lo que se está mostrando ahora mismo en pantalla, que sería esto, porque si no sería innecesariamente largo este video, porque esto no es lo que vamos a ver. Si no, ¿cómo hacemos el input que vimos antes? Primero vamos a entender la estructura de carpeta que tenemos. Acá está la aplicación, el app, layout, prácticamente como viene, y el page que está renderizando Smart Input System Demo, que esto es lo que vimos antes. Luego, dentro de src, creé una carpeta Components y Smart Input System porque vamos a hacer átomos y moléculas para este input porque tiene bastante lógica por detrás. Por lo que creé una carpeta específica para esto. Y luego la carpeta organismos, que es donde está ubicado lo que estamos viendo ahora. Dentro de Smart Input System vamos a crear una nueva carpeta llamada moléculas. Esto es porque vamos a hacer todo este sistema en Atomic Design. Ya les voy a ir explicando en el camino. Luego, en la carpeta de moléculas que acabamos de crear, vamos a crear el primer archivo que es Smart Input. Pueden crearlo así, aunque yo prefiero de esta manera. Y TSX. Y acá vemos nuestro archivo pelado. Lo primero que vamos a hacer en nuestro archivo es definir una constante que es la que va a englobar como tal el componente. Esta constante se va a llamar Smart Input y va a retornar una función de flecha y acaba todo el contenido. Para que esta constante sea usable por la aplicación tenemos que exportarla y ahora sí, esto sería usable. Retornamos un div cualquiera para hacer una prueba y tomamos nuestro componente y vamos al demo. Acá es donde van los inputs. Entonces llamamos a nuestro componente y lo importamos. Acabamos el import. Esto es lo que debería estarse viendo y vamos a ver. Si ven por acá se está pintando el texto, aunque bueno, cuesta verlo. Esto significa que ya está importándose bien el archivo, así que ya podemos comenzar a trabajar. Vamos a cerrar por acá y veamos. Vamos a reemplazar nuestro div de prueba por una etiqueta input, así como viene, y ahí podemos ver que se crea nuestro input. Cuesta verlo, pero está ahí. Seguidamente vamos a darle el estilo que queremos que tenga el input. Vamos a copiar en este caso lo que ya vimos y así les voy explicando cómo se hace. Lo primero, vamos a decirle width full para que ocupe todo el espacio ancho que tenga disponible en su contenedor. Le damos un rounded, XL va a estar bien por ahora, border para poder verlo, un padding en el eje X para que se separe el texto de los bordes, un padding en el eje Y para que tenga espacio vertical también, vamos a darle un 3 por ahora, el text para que sea visible, vamos a ponerle un sync como el del ejemplo. Aquí ya podemos ver cómo está quedando, se dan cuenta, ahora sí se ve el texto, tiene bien el padding, pero cuando lo selecciona se le hace un borde negro. No queremos esto, así que vamos a decirle que outline va a ser none. Y ahí vemos que cuando lo seleccionas ya no se le pinta de más el borde. Y ahora que está en blanco sí le decimos focus. Esto es para que cuando le haga foco al input reaccione. Entonces le ponemos un ring, 2 está bien, le ponemos violet, nos está diciendo, así como estaba en el ejemplo. Si lo vemos ahora, seleccionas y se pinta de morado el borde, aunque está quedando el negro, porque le estamos poniendo un ring por encima del borde negro que ya tiene y no queda tan bien. Entonces le decimos que mismo en focus, el border puedes ponerlo en transparent como está diciendo, o le puedes pintar también de violet. Yo le voy a quitar, voy a ponerlo en transparent. Y ahora, cuando seleccionas, el borde se reemplaza prácticamente por el morado. Vamos a revisar de una vez cómo está el placeholder, cómo se está pintando. Bueno, en este caso no le voy a hacer nada al placeholder, me parece que se ve bien, así que lo voy a dejar así por ahora.
Así que ya con esto tenemos los estilos base del input. Ahora, como este input está pensado para usarse varias veces, que sea reutilizable y todo esto, vamos a crearle un type para poder pasárselo por props y saber bien qué es lo que vamos a recibir en un archivo dedicado. Vamos a nuestras carpetas y acá donde mismo Smart Input System vamos a crear una carpeta nueva llamada Share. Esta carpeta reemplaza lo que antes se le llamaba utils, que es como se guardan varias funciones, varias cosas que son compartidas por el resto de los archivos o elementos que están dentro de nuestra carpeta. Acá vamos a colocar todo eso. Y dentro de Shared creamos nuestro archivo type. Esto es TS, no TSX. Y ahora vamos a crear nuestro type. Para que el type sea usado desde afuera tienes que exportarlo. Y ahora sí, ¿cuáles son las props que vamos a recibir para nuestro input? Sería name de type string, label también lo vamos a necesitar, placeholder lo vamos a necesitar, va a recibir un data type, que eso ya lo vamos a convertir en otro tipo, va a recibir onChange, que va a ser de tipo una función de flecha que recibe una string y ejecuta una función en void, o sea, no retorna, pero ejecuta algo. Ya vamos a ver por qué. Y el value. Ahora sí, data type va a ser los tipos disponibles que vamos a tener en el input. Como vamos a hacer nombre y apellido por ahora, hacemos type, data type va a ser igual a name o last name. No hace falta exportarlo porque este type va a usarse dentro del mismo archivo. Acá lo usamos y ya estamos. Con este tipado podemos proceder. Ahora le decimos a nuestro input que va a ser de tipo React.function component y de subtype le pasamos input props, que es el type que acabamos de crear. Vamos a importarlo y dentro de los paréntesis tenemos que pasarle el objeto con las propiedades de nuestro type. Con hacer esto dentro de nuestro input podemos usar lo que vamos a recibir por props cuando se le llame al input. Entonces reemplazamos placeholder, que ya teníamos por acá, por lo que nos pasen por prop cuando se renderice el componente. Ah, mira, me acabo de dar cuenta de date type. Vamos a cambiar esto. Le pasamos el name. Y aunque estamos recibiendo data type, en este caso lo vamos a dejar en text por ahora porque como vamos a hacer nombre y apellido nada más, no tenemos que validar ningún tipo por ahora, sino para luego cuando sea, no sé, la contraseña o el email, si vamos a usar esto, pero por ahora no. Por lo que lo que vamos a hacer es sacarlo de acá para que no nos esté estorbando ni confundiendo y seguimos. Le pasamos onChange. Esto es lo que va a suceder cada que cambie el contenido del input. Ya nosotros estamos recibiendo la función onChange por prop y si vemos nuestra definición en type, tenemos que dentro de los paréntesis va a recibir un value de type string y ejecuta un void. Entonces, nosotros lo que tenemos que pasarle en cada cambio es el valor actual del input. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es capturar el evento del input y luego ejecutar en flecha onChange, que es lo que estamos recibiendo, la función que vamos a recibir por prop. Le damos change y en los paréntesis que está esperando el value de type string le vamos a decir que tome el evento, agarre el target, value y ahora cada que cambie va a volver a ejecutar onChange pasándole lo que está pidiendo, que es el value. Acá podemos ver que nuestro componente se está quejando y si vemos por qué, es porque faltan propiedades que dijimos que iba a recibir. Vamos a pasarle name. El name de este input va a ser name placeholder. Vamos a pasarle un ejemplo, o sea, Juan. Vamos a ponerle esto en mayúscula. ¿Qué más tenemos? Value. Ya vamos a ver cómo trabajar con el value. Y onChange. Ahora, value y onChange están ligados. ¿Por qué? Ya nosotros tenemos acá creado un estado donde se va a guardar esta información. Name y last name, que es el apellido. El value tiene que estar ligado con el name. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que decir que value va a ser el estado formState.name. Value va a ser equivalente a esto. Y luego tenemos que setear eso cada vez que cambie nuestro input. ¿Cómo hacemos esto? Como habíamos dicho, que va a recibir una función que espera valor de tipo string y ejecuta algo, vamos a crear esa función. En nuestro demo creamos nuestra constante handle input change, que va a ser igual a nuestra función y acá vemos para poder decirle cuál de las
Para poder decirle cuál de los ítems del objeto de este estado va a modificar, tenemos que pasarle un field. Esto es el nombre del elemento del objeto. El tipo de esto es un string, porque estamos trabajando ahora con strings, o sea, esto. Y va a recibir también el value, el nuevo valor de ese elemento, también string. Y luego acá adentro lo que hacemos es, vamos a setear con setFormState, vamos a setear, pero guardando el objeto anterior, o sea, el estado en el que ya estaba lo vamos a guardar. ¿Cómo hacemos esto? Con un pref. De esta forma estamos guardando el objeto anterior a la ejecución de este seteo. Hacemos otra función de flecha y acá adentro el nuevo objeto. Entonces, con 3 puntos y el pref, lo que hacemos es mantener el objeto que ya teníamos en caso de que nada haya cambiado. Y luego le pasamos entre corchetes, nombramos el field, que es lo que le habíamos dicho, 2 puntos y el value. Ya con esto, con cada ejecución de handle input change, vamos a setear cada uno de estos elementos del objeto con la información nueva. Entonces, ya nuestro onChange está trayendo el valor anteriormente, entonces entre paréntesis val o value, dicho, hacemos la flecha y llamamos ahora sí a handle input change y entre los paréntesis le decimos name y value, porque quiero que afecte a name y le pase el valor. Esta función se va a encargar del seteo y todos contentos. Y luego le pasamos label, que nos lo estaba pidiendo, aunque no lo estamos usando, igual se queja. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Y le decimos name. Ya con esto, nuestro input está recibiendo nombre, bueno, el texto, y seteándolo en el objeto. Si se dan cuenta, este es el estado que estábamos viendo antes y cada que se escribe, se setea. Ahora, montamos otro para el apellido y ahora sí viene lo bueno. Vamos a meter todo este input en un div para hacer uso del label. Vamos a crear nuestra etiqueta label por acá. Le damos el name y entre las llaves el label que estamos recibiendo. Si vemos ahora, estamos observando el label acá. Vamos a darle algunos estilos que prácticamente no se ve. Vamos a decirle que tenga el mismo color de texto que el input y vamos a separarlos. Como esto es un div, le vamos a poner un flex. Tenemos que darle width full también porque antes estaba solo el input. Ahora el div también tiene que ocupar todo el ancho disponible para que el input pueda heredarlo. Y le ponemos un flex call para que se vea hacia abajo, porque si no, se ve así, uno al lado del otro, nada que ver. Entonces vamos a decirle flex call y acá la separación, gap 2. Y ahora sí, está separado, uno abajo del otro, bien. Ahora, para nuestras primeras acciones inteligentes de nuestro input, lo que queremos es que la primera letra del nombre o del apellido se ponga en mayúscula. Esto se puede hacer con una ilusión de Tailwind, de CSS, le puedes decir capitalize y ya con esto, lo que escribas en el input va a mostrar la primera letra en mayúscula. ¿Ves? Entonces acá ya podríamos ver qué sucede. La información que se envía al back o a la base de datos no va a llegar así. O sea, esto es solamente para que lo vea el usuario con esta característica, pero se está enviando todo en minúscula. Entonces lo que vamos a hacer es la opción de que mediante una prop puedas enviar la data con la mayúscula o no. Y en ambos casos se va a mostrar la primera letra en mayúscula porque es un nombre. Si te preguntas por qué querríamos hacer esto, es porque cuando mandas esta data con la mayúscula, de una vez cuando le haces get a esta información llega directamente con mayúscula y no tienes que formatear en cada pantalla o en cada lugar donde salga el nombre. Esto no es ni mala ni buena práctica. Esto depende de que todo el equipo esté de acuerdo y quieran guardar los nombres y apellidos con o sin mayúscula. Para esto mantenemos el capitalice acá. Ya está, dejamos eso ahí y vamos a proceder a hacerle un formateo real a el texto. Para esto vamos a crear una función que va a interceptar lo que se escribe para poder meter este formateo. Entonces, format name, que va a recibir el valor, un value de type string. Ya que vamos a meter esta función en el medio, vamos también a evitar que se escriban números o símbolos que nada que ver con un nombre o un apellido. Entonces vamos a retornar el valor con la característica de, con estos puntos, ir metiendo replace, o sea, reemplazando cosas que no queremos que vayan en el input. Por ejemplo, esta expresión que evita que se metan números. Todo lo que sea numérico lo va a reemplazar por un string vacío, o sea, nada. Le metemos este otro que evita que se dupliquen los espacios, o sea, cada vez que le des espacio entre las palabras limita que sea un solo espacio. Si le das muchas veces el espacio siempre habrá solo uno. Y por último, y literal más importante, el reject, que hace que
la primera letra de cada palabra que se reciba pase por to uppercase, que hace que sea mayúscula. Esta función, este format que está acá, va a hacer que no puedes meter números, los espacios será solamente uno, no puedes meter más de un espacio, y cada una de las palabras tomará su primera letra y la convertirá en mayúscula. Y ahora el value que está acá es lo que le vamos a pasar cada vez que se ejecuta un cambio en nuestro input. ¿Cómo hacemos esto? En el onChange, el valor que le vamos a pasar es el ya formateado. Entonces, format name, y entre los paréntesis, como value, le vamos a pasar lo que ya teníamos antes. Y ahora estamos interceptando cada vez que el usuario escribe y lo hacemos pasar por todo el formateo del nombre, dando como resultado que ahora sí escribes el nombre, te lo pasa en mayúscula. Real. Espacios, solo uno. Y no sé, segundo nombre, pasa también por mayúscula. Apellido, igual, porque no estamos limitándolo todavía según tipo de dato, porque estábamos nada más con nombre y apellido. Vamos a terminar con esta idea. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar esta función de acá, porque los formateadores que vamos a tener en este input van a vivir en un archivo separado, porque si no sería demasiado largo este archivo y sería elegible para poder mantenerlo después. Entonces cortamos esto de acá y vamos a crear en nuestra carpeta shared otro archivo, formatters. Y en este archivo pegamos nuestra función, exportamos nuestra función y desde acá la importamos. Y ahora queda exactamente igual, pero más limpio el archivo. Y ahora vamos a hacer un interceptor inteligente. ¿Cómo hacemos esto? Este format name va a formatear a todo lo que esté dentro del input, sea del tipo que sea, a el formato que habíamos creado, que es la mayúscula, los espacios y los números. Y esto no es así porque en algún momento recibiremos password, email, otras cosas, entonces no podemos formatear todo como si fueran nombres o apellidos. ¿Cómo? Vamos a crear una función que esta sí va a vivir en este archivo, se va a llamar handle change, que va a controlar todos los cambios y es el cerebro de cuál formateador le vamos a pasar según el tipo de dato que estamos recibiendo. Entonces creamos nuestra función. Acá adentro vamos a recibir value de type string. Por ahora seguramente vamos a tener que cambiar este type más adelante, pero ya vamos a ver. No estamos pasando data type, que ya lo habíamos creado, pero no se lo estábamos pasando por los errores de antes. A esto le vamos a agregar de una vez, que puede ser nombre o apellido. Y cambiamos format name por handle change. Claro, se está quejando porque no estoy retornando nada. Entonces vamos a retornar format name y si esto no se cumple, entonces retornamos value, que no está pasando por ninguna validación. Y ya con esto tendremos la primera parte del cerebro de nuestro input. Y ahora procedemos a hacer nuestras pruebas. Ok, me está dejando en mayúscula esto, me está permitiendo meter espacios, me está permitiendo meter números. ¿Por qué pasa esto? Porque aunque le estamos pasando data type por acá, como habíamos pasado esto a opcional, no se me está quejando el archivo. Pero ahora que no es opcional, vemos que se está quejando porque no le estamos pasando el tipo del dato. Entonces tenemos que meterle data type, name, data type, last name. Y ahora si vemos nuestros input, me hace mayúscula, no me permite número, no me permite espacio. Ahora sí está funcionando. Bien, ahora vamos a pasar con la validación de email y password. Sí, escuchaste bien, validación. Ya no vamos solamente a formatear, sino validar que lo que estamos recibiendo cumpla con una estructura que nosotros esperamos. Vamos a pasar primero con las modificaciones del componente input. Tenemos que sacar la clase, todos estos estilos Tailwind de aquí, porque vamos a hacer estilos dinámicos según pasen o no pasen las validaciones. Entonces, si tenemos todo esto aquí, vamos a tener todo social class name y no es necesario. Vamos a cortar esto de acá, creamos una constante con base input class, entre las comillas metemos todo lo que teníamos antes y ahora la clase que le vamos a dar a esto es entre llaves base input class. Ya con esto tenemos el mismo input, mismos estilos, pero separado. Aquí podemos ver, se mantiene, focus, todo bien. Ahora vamos a crear estos estilos dinámicos ya que estamos. Creamos una constante con input dynamic class, que va a ser igual a función de flecha. Y dentro de la función de flecha vamos a meter un switch que va a switchar según si es true, false o null un estado. Este estado ya lo vamos a crear, se va a llamar isInvalid y lo que vamos a hacer con esto es, en caso de que sea true, vamos a retornar el nuevo estilo. True significa que es inválido. Entonces le vamos a poner un border rows 300 focus cuando se le haga foco,
ring rows 300, focus border transparent y seguimos. Para el caso en el que sea false, vamos a retornar. Si es false, significa que sí es válido lo que recibimos. Entonces vamos a retornar border emerald 300, en el focus emerald 300 y en border transparent. Y default, que para cuando no tenga ningún valor el estado. No es válido, no es inválido, está neutral. En este caso, como ya tenemos los estilos en la base, vamos a decirle que haga nada. O sea, va a retornar nada. Un array vacío porque ya los estilos base se están encargando. Estamos quejándonos acá porque no se encontró is invalid. Entonces vamos a proceder a crear el estado. Vamos a volar esto de React. Dejamos en use state, tenemos que importar y como vamos a usar un estado en este archivo, vamos a tener que pasarlo a client. Esto es un archivo, un componente que va a vivir en el lado del cliente para poder trabajar con estados. Y ahora dejó de quejarse el switch porque ya entendió a lo que nos referimos y ahora llamamos a nuestra constante acá adentro. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que volar esto de acá, pasamos esto a literal, metemos un bloque por un lado y uno por el otro. Con esto, cada que se ejecute Dynamic Class va a escuchar el estado y va a retornar lo que sea necesario. Vamos a correr una prueba pasando esto a true por las malas y vamos a ver el resultado. Ok, aunque vemos el borde en rojo porque es inválido ahora, cuando seleccionamos se queda en morado. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es eso? Sucede porque nosotros no estamos diciéndole en ningún momento qué color va a tener el borde en la base. Entonces cuando le decimos este color lo toma sin problema, no se pelean las clases. Pero en el focus es diferente porque sí tenemos focus con un color diferente en la base y luego le estamos tratando de sobreescribir en el true. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se sobreescriba exitosamente? Pasarlo a important. O sea, decirle que es importante este estilo y que lo aplique por encima del que ya tenía. Con este signo de exclamación acá al final es como si hicieras el important de CSS de toda la vida. Se lo ponemos a este caso también y vamos a probar. Ahora sí está en rojo porque es inválido y cuando lo seleccionas se pone en rojo pero más gordo. Eso quiere decir que ya el switch está funcionando. De hecho vamos a pasarlo a false por las malas, o sea ahora es válido y vemos nuestro input en verde y cuando se selecciona está en verde más gordo. Ahora para que esto funcione como debería tenemos que hacer las validaciones de email y password. Para esto vamos a crear un nuevo archivo en Shared, la carpeta que habíamos hecho. Un nuevo archivo se va a llamar validators. Comenzamos con una función llamada validate email. Va a recibir el value tipo string y acá adentro correr un reject que testee value. Con toda esta expresión .test le pasamos value y esto retorna un true o false. Entonces retornamos y le decimos que la respuesta va a ser de tipo boolean. Ya, esta función va a validar si lo que escribiste es o no es un mail, o sea, corresponde con la estructura de un email. Ahora pasamos a nuestro componente y en el handle que habíamos hecho inteligente, que está acá, que ya está formateando name y last name, nombre y apellido, vamos a meter otro if que va a preguntar si data type es igual a email. Entonces vamos a guardar si es valid, una constante que va a ser igual a, llamamos a nuestra función que acabamos de crear y le pasamos value. Esta función retorna true o false según esta validación y con ese valor vamos a setear a nuestro isValid del estado local. Así, con el signo de exclamación antes porque le vamos a pasar el valor contrario a lo que nos diga. Si dice que sí es true es porque es un email y en ese caso entonces isInvalid es false. Entonces le pasamos el valor contrario que nos responde la validación del mail. ¿Cómo cambiarlas? No, me lo vas a mega contra remil mamar, weón. Pasamos el estado de base a null y ya podríamos probar. Vamos a nuestro demo y vamos a crear el input de type email. Le decimos name email, el ejemplo de un email, se está quejando form state y se está quejando data type. ¿Por qué? Primero porque no tenemos email en el estado, se lo damos. Data type se está quejando. ¿Por qué? Dijimos que data type es de tipo data type y solamente está esperando name y last name. Entonces tenemos que agregarle email. Ya deja de quejarse, tenemos el input montado acá y ahora sí podemos ver cómo quedó. Ahora tenemos nuestro nuevo campo acá que está pidiendo mail, escribimos, eso no es válido, arroba, sigue sin ser válido, número, ahora es válido. Está funcionando, pero si nos damos cuenta está escribiendo las mayúsculas. ¿Por qué? Porque en nuestro input dejamos capitalize para que transforme la primera letra en mayúscula. Como ya tenemos la transformación real con el formateador que habíamos hecho antes, ya los nombres sí se están afectando con la mayúscula como debería ser y el email no, porque le quité el capitalize.
Ahora tenemos que hacer un caso similar para validar el password. Vamos a crear nuestra nueva función llamada validatePassword, que va a recibir value como parámetro typestring. Esta función no va a retornar simplemente un boolean, va a retornar un objeto con una lista de booleans. ¿Por qué? Porque queremos validar por separado que se vayan cumpliendo las validaciones que le damos a la contraseña. Entonces, si no va a retornar un boolean, entonces ¿qué va a retornar? Va a retornar password checks. ¿Qué es password checks? Pues nada, no existe, pero ahora va a existir. Vamos a los types y vamos a crear uno nuevo. Exportamos password check, va a ser igual a, ahora sí, has uppercase, que va a preguntar si hay una mayúscula, has number, que va a preguntar si hay un número, y min length, que va a preguntar por la longitud del value. Vamos a validator, importamos este type y pasamos a la función. Esto va a retornar un objeto con las características de password checks, así que has uppercase, pregunta si hay mayúsculas, testeando value. Has number, el reject que pregunta si hay un número, 309, contest y pasa el value. Y min length, que va a retornar true siempre y cuando value tenga length mayor o igual a 6, no 8. Ahora vamos a agregar nuestro nuevo tipo de dato y en nuestro smart input vamos a preguntar data type es igual a password. Vamos a crear una constante que haga cumplir los checks llamando a nuestra función que acabamos de crear, y con esto seteamos nuestro isInvalid resolviendo entre paréntesis todos los checks. La llamamos check.hasNumber y check uppercase y check min length, y todo esto lo metemos entre paréntesis y antes del paréntesis metemos una exclamación para hacer algo similar a lo que hicimos acá. En el momento en el que todos estos sean true, es decir, que todos se validaron correctamente, vamos a setear al valor inverso, o sea, porque cuando todo esto se complete me va a decir true y yo le tengo que decir que invalid es false, entonces lo pasamos al valor invertido del true. Pasamos a crear nuestro nuevo input, creamos password en el objeto y probemos. Acá vemos nuestro password, le metemos algunos, no me dice que esté bien todavía, mayúscula, número, ahora. Ahí pasó las 3 validaciones y ahora sí me permitiría enviarlo en todo caso. Ahora vamos a crear una pequeña card que diga cuáles son los checks que tiene que pasar el password para que sea correcto y así explicar al usuario qué es lo que necesita o está faltando. Para esto vamos a meter el label en otro div y vamos a crear un button con el texto ver por ahora. Al hacer esto va a aparecer el texto ver en todos los inputs. Vamos a cambiar el texto por un icono de React Icons. Hacemos la importación, ya está importado. Ahora vamos a ver cómo va esto. Tenemos un icono, aunque no se ve mucho, ya vamos a arreglar eso. Le vamos a decir al button que va a tener un text del mismo color que venimos trabajando. Le vamos a decir al div que va a ser flex item center gap 1 para que se separen. Y ahora sí, vamos a ver, ahí tenemos nuestro icono de información. Ahora tenemos que decir que este icono va a existir solamente cuando el tipo del dato sea password, si no lo vamos a ver en todos los inputs y nada que ver. A este button vamos a encerrarlo en otro div porque vamos a meter la card como tal de lo que se va a ver de las validaciones. Le decimos que el div va a ser relative, va a ser group porque vamos a trabajar con grupos dentro de este div, y va a ser inline flex. Al button le decimos que va a ser de type button y tile, por ejemplo, ver reglas del password. Luego, dentro del div, fuera del botón, metemos otro div con pointer events none, position absolute, left 50%, top full, z index de 30 para que esté encima de todos los elementos, margin top 2, width 56. Con esto terminamos de ubicarlo en el eje X, opacity 0, o sea, para que no se vea, sea invisible, y un transition. Esto es lo importante, cuando se le haga hover al grupo, la opacidad pasa a 100. El grupo es el div entero, pero este div, el único tamaño que tiene real es el del button. Entonces, cuando se le haga hover prácticamente al button, va a aparecer esta card que estamos haciendo ahora. Y esto es para que cuando esté abierta la card, si tienes el mouse sobre la misma, no se cierre tampoco. Acá adentro vamos a meter las validaciones por separado. Así, si revisamos, cuando nos ponemos sobre la información, aparece aunque no se ven mucho los textos. Vamos a arreglar eso. Vamos a ponerle el div un background sync 50, padding, un padding x3, un padding i2 y un text sync 900. Ahí podemos ver que mejoró bastante, aunque le sigue faltando. Vamos a agregar un rounded xl y un border sync 200. Ahí va. No, mejor 500. Y ahora se ve así, bastante mejor. Ahora vamos con las validaciones como tal. Para esto vamos a alternar el color del texto según si es válido o no lo que le estamos pidiendo.
Entonces separamos el text de acá, vamos a metérselo a cada uno de los textos y vamos a tener que hacer uso del checks que tenemos por acá. Entonces, aparte de meterlo en una constante y luego hacer el seteo de todas las propiedades por separado, vamos a crear una constante que chequee por separado a cada una. Esto se va a llamar input checks y va a ser un estado del objeto que teníamos de los checks. Entonces, aparte del seteo que teníamos, que estaba viendo si es o no inválido, vamos a setear antes set input checks y le pasamos los checks. Como ya está preparado para recibirlo completamente, no hay ningún problema. Igual acá lo que podemos hacer es pasarle el tipo de password check que habíamos creado. Así estamos más seguros. Y ahora vamos a reemplazar nuestra clase del P por esta. ¿Qué está pasando aquí? Estamos preguntando input check por cada uno de los elementos del objeto, en este caso min length, que si se cumple con un operador ternario lo vamos a pintar el texto de verde y si no se mantiene en negro. Para este otro tenemos que pasarle que sea has uppercase y has number. Vamos a ver. Metemos 6 caracteres, verde. Metemos número, verde. Y una mayúscula, se pinta de verde en total y se pinta de verde la lista. Ahí estamos. Todo esto que hicimos probablemente convenga meterlo en un átomo, así que vamos a ver esto. Vamos a agarrar nuestros P, creamos una nueva carpeta en Smart Input System que se va a llamar Atoms y acá adentro creamos el archivo input checks. Vamos a exportar la constante input checks, sacamos esto de acá. Esto lo que va a retornar es la lista de P que teníamos antes. Se está quejando porque no puedes retornar líneas por separado de HTML, entonces vamos a englobar esto, pero no en un div, sino en estas etiquetas vacías y ya con eso deja de quejarse y no tenemos que hacer un div porque como no vamos a ponerle estilos, no vale de nada. Y se está quejando porque nos está faltando input checks. Eso lo vamos a recibir por props desde el archivo padre. Entonces le decimos que esto es de tipo React Function Component Subtype. Va a recibir input check de type password check, que es lo que habíamos creado antes. Entre los paréntesis está input check como tal. Ahora deja de quejarse y lo está pidiendo. Copiamos input check y donde antes estaba pintando la lista de los P, vamos a pegar input check, le pasamos los checks por props y lo importamos. Y ahora tenemos un átomo con la lista de los P y no nos está estorbando en el input como tal. Y ahora estamos formateando nombre, formateando apellido, validando correo y password. Y ahora lo que vamos a hacer es un sistema para enmascarar la contraseña y un botón con un ojito para alternar entre la contraseña como tal y la máscara. Para esto vamos a crear un botón visible solamente en el type password. Abrimos llaves y preguntamos si data type es igual a password. Y en caso de que lo sea, vamos a retornar un botón. Este botón va a tener position absolute, así que vamos a tener que encerrar tanto al input como al botón en un nuevo div para poder hacer un wrapper nuevo. Con este div vamos a poder ubicar al botón. Le vamos a decir que va a ser position relative y ahora sí podemos trabajar con absolute con este botón y se va a ajustar al padre, que el padre es del tamaño del input. Así que le ponemos class name absolute y vamos a ver que el padding i que tiene es de 3. Entonces le vamos a decir que este botón va a estar right 3 para que la separación entre el borde y el icono sea igual al padding que ya tenemos. Luego le damos un top 50% y un translate negativo menos translate en i de 50%. Con esto va a estar centrado realmente en vertical y 3 de separación a la derecha. El color va a ser text sync 600. Le ponemos cursor pointer para que cuando pongas el cursor se ponga la manito. Un hover opacity 70 y transition para que sea suave la transición de la opacidad. Ahora le ponemos type button y adentro el icono del ojo. Se está quejando, hay que importar desde React Icons y ahora vamos a ver cómo está esto. Acá vemos el ojito. En hover se pone en opacity 70 y bueno, el clic no hace nada aún. Para poder alternar la vista de la contraseña vamos a crear un estado llamado show password y set show password. Esto va a ser igual a un estado, va a ser boolean y comienza en false. Luego el on click del botón le vamos a decir que setee show password a el estado contrario al que ya esté, con signo de exclamación show password. Esto va a tomar el estado en el que ya esté, lo va a cambiar, lo va a alternar. Se está quejando porque on click espera que retorne algo. Entonces tenemos que abrir los paréntesis y con esta flecha le decimos que va a ser void.
O sea que lo único que va a hacer es ejecutar este seteo. Para hacer una prueba vamos a comentar esto y vamos a alternar un texto según show password con un operador ternario. Vamos a escribir ver y si no es true, ocultar. Esto es nada más para ver si está funcionando. Y acá podemos ver la palabra ocultar y si le damos clic se cambia entre ver y ocultar. Eso es lo que vamos a hacer pero con iconos. Así que el icono que ya teníamos, comentamos, cortamos y cambiamos el ver por el icono del ojo y cambiamos ocultar por un icono de un ojo tachado. Vamos a importar esto y vamos a ver cómo queda. Ahora es un ojito y cuando le haces clic cambia entre un ojo tachado y un ojito normal. Ahora vamos a hacer la máscara como tal. Acá en el type, esto es lo que vamos a usar, vamos a hacerlo dinámico. Entre llaves preguntamos si data type es igual a password con un signo de interrogación y entre paréntesis resolvemos. Si show password es true, entonces vamos a mostrar el type text. Si no es true, vamos a mostrar el type password. Y si el tipo del dato no es password, vamos a usar el type text. Con esto estamos haciendo una máscara dinámica que escucha si data type es password, hace todo este bloque y si no, el type es text. Y con este botón alternamos la vista. Igual me estoy dando cuenta que está invertido, está mal. Porque cuando esté así, tiene que estar el ojito para ver, no así tachado. Entonces vamos a invertir estos dos. Pasamos este para este lado y este para el otro. Y ahora vemos que sale el ojito tachado para que lo ocultes. Y si está oculto, sale así. Las validaciones están igual. Y bueno, con lo que vimos en este video aprendiste a hacer un input inteligente que entiende qué tipo de datos le estás pasando y según este tipo de datos formatea o valida la información que le das. Espero que te haya servido. Si fue así, suscríbete y dale like. Que dicen que nada en esta vida es gratis, pero suscribirse y dar like sí. Nos vemos.